Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y antes de nada quiero darte la bienvenida a mi canal. En este vídeo voy a proceder a la corrección del simulacro de supuestos para el acceso al cuerpo de ayudantes correspondiente a la oferta de empleo público del año 2025, que se ha celebrado en una fecha, por desgracia, trágica para nuestro país, que coincidió con el accidente de Adamuz. Vaya por delante mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas. A veces la vida tiene estos golpes duros, pero vamos, en la medida de lo posible, intentar recuperarnos de ello. Sin más, voy a proceder a la corrección de los supuestos, voy a indicar cuál es la opción correcta en cada uno de ellos y justificaré cada uno de los enunciados y cada una de las preguntas. Así que, sin más dilación, comenzamos. Vamos a ello. Nos dice, a las 5:45 del lunes 15 de octubre del año 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en adelante FSE se presentan en el centro penitenciario de Haro llevando consigo a Javier PL, de 25 años de edad y natural de esta localidad. Portan orden de detención de la Policía Judicial en la que constan los datos de identificación del detenido, plazo máximo de detención y que se halla a disposición judicial. Bueno, aquí ya vamos o ya vemos en este caso que se trata de un detenido y si la orden de detención procede de la Policía Judicial necesitamos identificación del detenido, plazo máximo que consta, pero hay una circunstancia que no viene recogida, que es delito imputado. Si nos vamos al reglamento, nos dice en el artículo 15 que en el ingreso, cuando proceda la Policía Judicial, vamos a necesitar datos identificativos del detenido, delito imputado, que sea a disposición judicial y hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención. Como podemos ver aquí, hay una circunstancia que no consta, que es el delito imputado. Bien, el mando de incidencias admite al interno y el martes 16 a primera hora de la mañana se comunica el ingreso a cuya autoridad judicial a cuya disposición se encuentra el detenido. Se recibe mandamiento de prisión a las 2 de esta tarde, ¿vale? A las 16, el martes 16 a primera hora de la mañana. Bueno, lo que tenemos que entrar a valorar aquí es, primero, momento del ingreso, 17 horas del lunes, y el mandamiento de prisión a las 14 horas de ese mismo día y el martes 16. Vemos aquí tres plazos fundamentales. Ingresa el 15 de octubre a las 5:45. El martes 16 a primera hora de la mañana, es decir, no han transcurrido 24 horas, solicita la legalización y se recibe esta por la autoridad judicial de la que depende a las 2 de la tarde de este mismo día. Es decir, el plazo que tiene desde el momento del ingreso para que el director solicite la legalización es de 24 horas. Y el artículo 23, fíjate, en los supuestos a los que se refieren los dos apartados anteriores, es decir, el ingreso de la Policía Judicial, tenemos que irnos al artículo 23. Y aquí nos dice, en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 y 3 del artículo 15, el director o quien haga sus veces comunicará el ingreso por el medio más rápido en el que se deje constancia de la recepción a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre dentro de las 24 horas siguientes a su ingreso. Entonces, ingresa a las 5:45, lo comunica dentro de plazo. ¿Qué tiene que hacer la autoridad judicial? O bien decreta mandamiento de libertad o mandamiento de prisión. En este caso recibimos mandamiento de prisión. Sabéis que el mandamiento de prisión solo puede ser emitido por la autoridad judicial, ¿vale? Nunca puede emitir un mandamiento de prisión el Ministerio Fiscal. Es por ello que estamos en plazo. Como el centro penitenciario de Haro carece de departamento de hombres, la directora solicita al centro directivo el traslado del interno del centro penitenciario de Estrella, que cuenta con dicho departamento. El traslado se produce por la tarde del martes una vez autorizado por el centro directivo. La competencia para decidir en cuanto a conducciones y traslados le corresponde al centro directivo. Después veremos excepciones. Transcurridos 5 días desde su ingreso en el centro penitenciario de Estrella, el interno Javier PL solicita mediante instancia dirigida al director un permiso extraordinario por nacimiento del hijo que va a tener con su pareja, que según informe médico que presenta está programado para la segunda quincena de noviembre
en el hospital de Logroño. Hay que tener en cuenta que este permiso, el interno acaba de ingresar, está preventivo, solo se puede entender este permiso como un permiso extraordinario. Los permisos extraordinarios se regulan en el 155 del reglamento. Estos permisos cumplen una finalidad humanitaria y se concederán, ¿vale?, con las medidas de seguridad adecuadas. Después habrá que ver si tiene o no competencia el director para autorizarlo por delegación. Cuando hablamos de permisos tenemos que diferenciar siempre dos cosas. Una cosa es la concesión que le corresponde a la Junta de Tratamiento, salvo urgencia del artículo 160 del reglamento, que le correspondería al director, de la autorización. La autorización puede ser administrativa o judicial. Este interno está preventivo. Va a necesitar una autorización judicial de la autoridad judicial de la que dependa. En este sentido, estando preventivo, interpretamos esa autorización de la autoridad judicial, en todo caso, ¿vale? La primera de las preguntas que nos dice es: ¿puede haberse negado el mando de incidencias a admitir el interno? El reglamento nos dice, aquí tenemos que hacer alusión al reglamento, a este artículo 15, donde nos dice que podrán ser admitidos. Esto es lo que le llamamos el suplicatorio. La orden de detención procede de la Policía Judicial. Debe constar las 4 circunstancias. Si no constasen estas 4 circunstancias, el director podrá no admitirlo hasta que traiga, en este caso, la constancia del delito imputado. Es por ello que aquí, de las opciones que nos da, tenemos que contestar lo siguiente. No, siempre debe admitir a un detenido que le entregue la fuerza y cuerpo y seguridad del Estado. Esta está incorrecta. Sí, por no constar el delito en la orden de detención. Esta es la válida. La C nos dice sí, por no haber decretado el juez de guardia el ingreso en prisión. No tiene nada que ver. Una orden de detención puede venir de la Policía Judicial, del Ministerio Fiscal o también de la Autoridad Judicial. Sí, debería haber ordenado a las fuerzas de seguridad del Estado que condujera al interno al centro penitenciario de Estrella por contar con este centro con departamento de hombres. Esto no interfiere. Es decir, imagínate que eres una mujer y vas a ingresar a un departamento de hombres. Aunque no residan hombres en ese departamento, mujeres en ese departamento de hombres, hay que admitirla si cumple con los requisitos, es decir, si trae el mandamiento de prisión o si la orden emana del Ministerio Fiscal y cumple con las circunstancias, se le admitirá. Después tendremos una celda hasta que después podamos proceder a la separación interior y posterior traslado en su caso. Entonces, aquí correcta sería la opción B de Barcelona. La segunda nos dice: ¿actúa correctamente el mando de incidencias al esperar a la mañana siguiente para comunicar a la autoridad de la que dependa al interno el ingreso del mismo en el centro penitenciario de Haro? Tiene 24 horas para poder comunicárselo a la autoridad de la que depende. Es lo que se llama solicitar la legalización. Veíamos anteriormente este artículo 15 que nos hacía alusión al 23. Vale, pues aquí las opciones que nos da es: no, debería habérselo comunicado inmediatamente. No es correcto. Tiene un plazo de 72 horas, tampoco es correcto. 48 tampoco es, son 24. Lo justificamos antes con el 15 y el artículo 23, ¿vale? Sería, en este caso, el 23.2, lo que regula esto. Entonces damos aquí por válida la opción D de Dinamarca. ¿Es adecuada la solicitud del traslado al centro penitenciario de Estrella al contar este centro con departamento de hombres? Bueno, aquí vamos a ver las opciones que nos da. No, al interno no se le puede ser trasladado hasta que sea revisada su situación por la Junta de Tratamiento. Sí, para posibilitar la separación interior. Va a ser esta la correcta. ¿Por qué? Porque nos estaba preguntando, en cuanto a la solicitud del traslado, para posibilitar la separación interior hacemos alusión al artículo 16 de la Ley Orgánica y al 99. La A dice: al interno no se le puede trasladar hasta que sea revisada su situación por la Junta de Tratamiento. No es necesario que la Junta de Tratamiento revise su situación. Esto es incorrecto. Solo se solicita el traslado por razones de seguridad. El solo la anula, ¿vale? Los traslados no es solo y únicamente por razones de seguridad. No, por tratarse de una competencia exclusiva de la autoridad judicial. La autoridad judicial no decide en cuanto a los traslados. Entonces, para posibilitar la separación interior sería correcta la opción B de Barcelona. Una vez informada por el equipo técnico la solicitud de permiso extraordinario para el nacimiento de hijo de Javier, ¿quién concede y autoriza el permiso? Los permisos los concede la Junta de Tratamiento, salvo urgencia, que es el director. Entonces, esta ya lo vamos a tachar, ¿vale? Entonces,
teníamos una circunstancia que es, se recibe orden de alejamiento de su pareja en la oficina de gestión del centro. A raíz de la comunicación, el director suspende provisionalmente. Claro, lo puede suspender provisionalmente y se lo tendrá que indicar a la autoridad que hubiese autorizado el permiso, que es la autoridad judicial de la que dependa. Entonces, el director sí puede suspender de forma motivada y con carácter provisional el permiso. Aquí esto está correcto, perdón, estoy en la 4. Lo concede la Junta de Tratamiento y lo autoriza la autoridad judicial de la que depende. Es correcta la C. ¿Vale? Estamos hablando de un permiso del 155 del reglamento. Como depende, está preventivo, nos tenemos que ir al apartado 2. Vamos a ello, donde nos dice permisos extraordinarios, cumplen una finalidad humanitaria y este sería la motivación de este permiso para el nacimiento de hijo, es correcto, y como el 159 nos dice que necesitamos que estén aprobados por la autoridad judicial competente. Entonces, este permiso extraordinario en todo caso, estando preventivo, necesita previa autorización de la autoridad judicial de la que depende. Concede la Junta, autoriza la autoridad judicial. Sería la opción C. La siguiente nos dice, ¿puede el director tomar la decisión de suspender el permiso autorizado? Estuve justificándolo antes. Tenemos que ver que el director puede hacer esta suspensión provisional, necesitará comunicárselo a la autoridad que lo ha concedido. En este caso, lo ha aprobado, mejor dicho, la autoridad judicial de la que depende el interno preventivo. Entonces, sí, se puede suspender de manera motivada y con carácter provisional y ha actuado correctamente al comunicarlo al JVP. No se lo comunica al JVP, porque este no es el que lo ha autorizado. ¿Se puede suspender de manera motivada y con carácter provisional? ¿Lo debe comunicar al centro? Tampoco, es al centro directivo. Es a la autoridad que lo haya concedido. Sí, se puede suspender de manera motivada y con carácter provisional, si bien debería haberlo comunicado al juez del que depende para que resuelva lo procedente. Se tendrá que pronunciar este. ¿Vale? Es correcta la opción C. Lo justificamos por este artículo 157. ¿Vale? Sería la forma de argumentar jurídicamente esta pregunta. Continuamos con el supuesto número 2. ADG se encuentra en el centro penitenciario de Mérida cumpliendo una pena de prisión permanente revisable. En los hechos probados recogidos en la sentencia que le impuso esta pena consta que ADG, en hora no determinada, dio a luz a un bebé en su domicilio, que nació viva después de 8 o 9 meses de gestación. Aprovechando que la bebé no podía defenderse debido a su condición de recién nacida, la agarró fuertemente con sus manos por el cuello y apretó, con la clara intención de acabar con su vida. ADG enterró el cuerpo de la bebé junto a la puerta de su vivienda debajo de un gran bidón, sin comunicarlo en ningún momento ni al personal sanitario ni a las autoridades policiales. Posteriormente fue encontrada la placenta dentro de una bolsa arrojada en una balsa de riego próxima a la vivienda de la acusada. La primera pregunta nos dice, a tenor de los hechos probados, ¿considera adecuada la pena a ADG de prisión permanente revisable? Dice la opción A, no, le hubiera correspondido la pena de prisión de 15 a 25 años por un delito cualificado por alevosía. Bueno, hay que tener en cuenta que aquí nos decía que el menor acababa de nacer, es menor de 16 años, entonces nos tenemos que remitir al Código Penal al artículo 140. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Menor de edad de 16 años de edad o que se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. Entonces, si es correcto conforme al Código Penal. Sería válida esta. Además de la pena de prisión permanente revisable, se le impone una medida de libertad vigilada por el tiempo de 12 años. Bueno, aquí sí que vemos en el Código Penal que sí que nos dice se le podrá imponer también una medida de libertad vigilada. ¿Qué sucede? Que el tiempo que nos viene aquí recogido es una medida de libertad vigilada por tiempo de 12 años, que excede del máximo. La medida de libertad vigilada sería de los 5 a los 10 años. Entonces, ¿sería correcta o adecuada la medida impuesta? La respuesta que tenemos que dar es que no. Sí que está prevista para este tipo de delitos, pero no por la duración, que iría de los 5 a los 10 años. En ningún caso sería válida las otras opciones. Este sujeto lleva ya unos cuantos años de prisión cumplida, quiere rehacer su vida y le pregunta la funcionaria de su módulo cuándo podrá empezar a disfrutar el permiso de salida. Ten en cuenta en PPR 8 años para permisos, 12 años para tercer grado. Entonces, en este caso, nos vamos al Código Penal
cuando haya cumplido un mínimo de 8 años de prisión. Código Penal, artículo 36, la pena de prisión permanente revisable, conforme al artículo 92, y nos dice, hasta el cumplimiento de 20 años de prisión, la clasificación en tercer grado deberá ser autorizado por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable. No podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de 12 años en el caso previsto en la letra A y 8 años de prisión en el previsto en la letra B. Dice, serían 12 años de prisión en la letra A cuando esté condenado por delitos del capítulo 7 del título 22 del libro 2 del Código Penal, que no es el caso. En los demás casos, 8 años. Es por ello que tenemos que responder a esta opción. Entonces, la pregunta número 8, hasta que haya cumplido un mínimo de 8 años de prisión. La pregunta 9 dice, ADG ha disfrutado ya de 3 permisos penitenciarios con buenos resultados y su objetivo ahora, en el camino de reinserción que ha emprendido, es ser clasificada en tercer grado. Para ello, esta clasificación, volvemos a este artículo 36. Fíjate que te dice, la clasificación en tercer grado debe ser autorizada por el tribunal, entiéndase sentenciador, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos, Ministerio Fiscal, instituciones penitenciarias. Entonces, de las opciones que nos da, deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable, oídos, Ministerio Fiscal e instituciones penitenciarias. Sería correcta la opción C de Castellón, en base a este artículo 36.1 del Código Penal. Si no la dominamos bien, podemos equivocarnos con la opción B, que es muy parecida. Nos habla de reinserción, no de reeducación, reinserción social, ¿vale? Tenemos que dar por válida la opción C de Castellón. La pregunta 10 dice, la evolución de ADG ha sido positiva. Lo demuestra el hecho de que ha disfrutado de varios permisos sin incidencias. El estar clasificado en tercer grado de tratamiento penitenciario. A la vista de lo anterior, como regla general, ¿cuándo podrá obtener la suspensión de la condena y quién la acordaría? Nos están preguntando, en estos casos, por la suspensión de la ejecución de la condena y concesión de la libertad condicional. Nos tenemos que ir al artículo 92 del Código Penal. Requiere un mínimo de 25 años de cumplimiento y lo acuerda el tribunal sentenciador. Es decir, le corresponde siempre al juez de vigilancia, salvo los que están condenados a PPR, que le va a corresponder al sentenciador. Es el matiz aquí, ¿vale? Entonces, sería válida la opción B de Barcelona por la tipología delictiva. Vamos al supuesto 3. La funcionaria de carrera BSP perteneciente al cuerpo de ayudantes acaba de conseguir en el último concurso de traslados una plaza de genérico oficinas en el centro penitenciario de Úbeda. El 12 de abril toma posesión y es destinada a la oficina de administración. El jefe de oficina le dice a BSP que han recibido una serie de facturas y que tiene que tramitarlas. Dichas facturas son las siguientes. Productos de limpieza facturados por la empresa Todo Clean. Factura número 256-2025, único gasto por importe de 7.500 euros. Capítulo 2, concepto 220. Bueno, una factura que excede del umbral de 5.000 euros. Entonces, esta factura se tiene que pagar por el sistema de pago en firme. No puede pagarse por anticipo de caja fija porque excede del umbral o del límite de los 5.000 euros. Factura de energía eléctrica emitida por la empresa Energy Power con número de factura F88342, importe 35.000 euros. Aunque exceda del importe de los 5.000 euros, es una de las 4 excepciones. Está vinculado al capítulo 2 y se puede pagar por caja fija. Factura número 99A de la empresa Ecolife con importe de 800 euros por gastos funerarios del interno AGR. Los gastos funerarios se pagan a través del concepto 482. Orden IN 3688/2007, concepto 482, no se puede pagar por caja fija porque es un gasto del capítulo 4. Entonces, se debería pagar mediante pago a justificar. Ha fallecido por causas naturales en el establecimiento. No tenía familia, carece de ayudas económicas y se le va a pagar por este concepto 482. Este gasto está vinculado al capítulo 4. Además, nos lo especifica aquí correctamente. Bueno, aquí toda la parte presupuestaria tenemos que entender que los pagos o anticipos por caja fija, anticipo de caja fija, se regula en el artículo 79 y en el Real Decreto 725/89, ¿vale? El 725/89 regula el sistema de pago de caja fija y tendremos que hacer alusión a este artículo 2. Ámbito de aplicación,
Aquí vemos las excepciones. Las excepciones es energía eléctrica, combustible, indemnización por razón del servicio y teléfono, que es donde puede exceder de 5.000 euros. Vale, pagaríamos por caja fija cuando excediese de esa cantidad. Como es en el supuesto este pago de 35.000 euros, podemos pagarlo por caja fija, pero no así los 7.500 euros de estos productos de limpieza. Todo esto que nos hace alusión al concepto, su concepto o artículo, lo encontramos en la resolución de 20 de enero de 2014. Aquí tenemos la clasificación económica del presupuesto de gastos y de ingresos. Pues iríamos aquí, esta resolución, podemos verlo, para que veáis aquí el concepto. Lo primero que tenemos son los ingresos y después tenemos los gastos. ¿Vale? Los gastos vemos aquí, presupuesto de gastos. Nos estaba diciendo en el 220, ¿vale? Producto de limpieza imputable al concepto 220, que no estaría exactamente bien puesto, ¿vale? Nos pone material de oficina, nos dio el concepto, pero es ficticio, ¿no? Entonces, de las opciones que nos da es: la funcionaria BSP decide fraccionar en 2 pagos la factura de 7.500 euros correspondiente al producto de limpieza. No se pueden fraccionar los pagos. Entonces, no es correcta su actuación. Tenemos que dar por válida, en este caso, la opción B. La factura correspondiente es a un único gasto y no puede fraccionarse en varios pagos. No podemos eludir las normas en cuanto a la forma de efectuar los pagos haciendo pagos fraccionados. Lo justificamos por este apartado número 2. A efectos de aplicación de estos límites no podrán acumularse en un solo justificante pagos que deriven de diversos gastos ni fraccionarse en un único gasto en varios pagos. Sería la forma de justificarlo en base a este Real Decreto 725. ¿Qué sucede? Que muchas veces en esta parte presupuestaria hay que tener muy claro todo esto para justificar cada una de las preguntas. El administrador le dice a BSP que tiene que dar prioridad a la factura de energía eléctrica para poder abonarla lo antes posible. Y BSP propone que se inicie un expediente de contratación menor dado el importe tan elevado. No necesitamos ningún tipo de expediente de contrato menor. Se puede pagar porque, como os mostré previamente, es una de las excepciones que viene regulado en el 725. ¿Vale? Lo podemos pagar aunque esté de 5.000 euros porque es una de las excepciones en cuanto a energía eléctrica. Pregunta muy planteada o pregunta que hay que saber todo el mundo para poder superar la oposición, como hemos visto en los últimos años. Entonces, desde el centro no se puede abonar, la correcta sería la opción C de Castellón, ¿vale? Que es la que damos aquí por válida. ¿Cómo atendería el centro penitenciario el abono de la factura de los gastos funerarios del interno? Esto es, como os comentaba anteriormente, un pago a justificar. Se regula en el artículo 79 de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 640/87. Entonces, vamos a la Ley General Presupuestaria y lo vemos. Aquí en el 79 tenemos los pagos a justificar cuando no se puede aportar la documentación justificativa y lo tendríamos que imputar al concepto 482. El 482, esta resolución que os ponía previamente, a ver dónde la tengo, de 20 de enero, fijaros que aquí en gastos iría al 48, sería familias e instituciones sin fines de lucro, y en nuestro ámbito se regula en la orden IN 3688/2007, que es donde se regulan estas ayudas asistenciales, ¿vale? Entonces, al tratarse de un gasto del capítulo 4, nunca se puede pagar por caja fija, se tiene que pagar mediante pago a justificar. Sería de las opciones que nos da: con cargo a la cuenta de peculio, no; a través de gastos corrientes, no; nunca se haría cargo del gasto, sí, porque carece de recursos; pagos a justificar, es la D. La funcionaria BSP elabora la cuenta justificativa de anticipo de caja fija con las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de fondos debidamente relacionados. ¿Cada cuánto tiempo se deben rendir cuentas por los gastos atendidos por anticipo de caja fija? Bueno, pues estos se van a rendir a medida que las necesidades de tesorería lo aconsejen y necesariamente en el mes de diciembre de cada año, ¿vale? Esto viene en la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 725. Tenemos que contestar la opción A. Lo vemos aquí en el Real Decreto 725. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con caja fija a medida que sus necesidades de tesorería lo aconsejen y necesariamente en el mes de diciembre. Ese es el artículo 7 de este Real Decreto 725. La última dice: a medida que, una vez aprobada por el Centro Penitenciario de la cuenta de anticipo, ¿a quién corresponde su examen y fiscalización? A la intervención delegada, ya sea central o territorial, que le corresponda, ¿vale? Que es la que ejerce
este control. La fiscalización es a posteriori. Primero pagamos por caja fija y después nos controlan o nos fiscalizan el gasto, ¿vale? Le correspondería a esta, que depende del Ministerio de Hacienda, ¿vale? Sería correcta la opción D. La funcionaria RMR perteneciente a ayudantes con destino definitivo en Zamora es nombrada funcionaria en prácticas del Cuerpo Especial, tras superar la fase de oposición a dicho cuerpo por el Sistema General de Promoción Interna. Accede por promoción interna. Se le nombra funcionaria en prácticas por parte del subsecretario. Bueno, aquí está la gestión y resolución delegado del secretario general. ¿Qué antigüedad mínima requiere como funcionario del cuerpo de ayudantes para poder acceder por promoción interna? 2 años desde la toma de posesión como funcionaria de carrera en el cuerpo de ayudantes, ¿vale? Sería correcta la opción A. Bueno, el TREBEP nos lo recoge en este artículo 18.2, 2 años en el subgrupo o grupo inmediatamente inferior, ¿vale? Para poderse presentar. Artículo 18. ¿Cuál de las siguientes opciones es la prevista para que la funcionaria RMR pueda ausentarse de su puesto en ayudantes durante todo el periodo de prácticas? Aquí nos tenemos que ir al decreto del año 1964, al 315. El plazo o lo que tiene que solicitar es una licencia por estudios. Estará disfrutando una licencia por estudios mientras esté nombrada como funcionaria en prácticas del cuerpo especial. Vamos a ello y lo vemos, este Real Decreto en concreto, su artículo 72, ¿vale? Que sería el que regula esto. Lo vemos aquí. Sería este. Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias relacionadas con la función pública. Es la justificación que le da. Uno desde su pertenencia al cuerpo de ayudantes no puede, ¿vale? Porque necesita pertenecer al subgrupo inmediatamente inferior. Pertenece al cuerpo de ayudantes, no puede ir desde ayudantes al técnico. Entonces, ya las que nos dicen que sí, dice, no, desde los cuerpos de instituciones penitenciarias no se puede promocionar otro cuerpo de solo se puede. Esta está mal. Podemos ir desde ayudantes a gestión civil o a gestión de la seguridad social, pero es al inmediatamente superior. Sí, siempre que se justifiquen los requisitos de titulación exigidos en la convocatoria. No es válida tampoco. Dice la tercera, no, ya que el acceso por promoción interna vertical solo permite acceder de un grupo o subgrupo de clasificación profesional inmediatamente inferior al que pretende acceder. Sería correcta la opción C de Castellón. La D dice, sí, el único requisito, además de la titulación, es ser funcionario en un cuerpo distinto. No es correcto esta, ¿vale? Lo justificamos nuevamente por el TREBEP que veíamos aquí, ¿vale? Su grupo inmediatamente inferior al siguiente. Grupos y subgrupos nos vamos al TREBEP al artículo 76 para entender esto, ¿vale? Para poder justificar cuáles son los grupos de clasificación. Vemos aquí 76, el A dividido A1 y A2, y aquí estaríamos hablando dentro del C, cuerpo ayudantes, subgrupo C1, para acceder al A2, ¿vale? Sí que está permitido, aunque tenemos un grupo intermedio que es el B, sí que nos lo permite acceder desde el C1 al A2. Tras superar el proceso selectivo, RMR es nombrada funcionaria de carrera del cuerpo especial. Tras tomar posesión de su nuevo destino, pide conservar su grado personal 17. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 6/2023, ten en cuenta que en cuanto al grado personal, el intervalo de niveles del subgrupo A2 va del 20 al 26, que es el que se aplica a día de hoy. Entonces, para poder arrastrar el grado, tienen que darse dos circunstancias. O bien que esté grado consolidado y este esté dentro del intervalo de niveles, o que yo me vaya a una administración pública distinta, como podría ser una comunidad autónoma o una corporación local, y el intervalo de niveles al que yo accedo en esta administración está dentro del que yo porto de la administración de origen, ¿vale? Lo que se llama pues, un funcionario transferido a una comunidad autónoma, o si yo accediera por promoción interna de ayudantes a especial y yo en ayudantes estuviera al 20, entonces sí que podría arrastrar el grado al subgrupo A2 porque estaría dentro del intervalo de niveles, pero no en este caso, ¿vale? Entonces, la opción que nos confunde aquí es, no, ya que el mismo está fuera del rango de niveles del establecido en el cuerpo especial, nos confunde con la B, ya que los grados personales consolidados en un grupo de adscripción no son transferibles a otro. Esta no es válida, sí son transferibles, pero siempre y cuando esté dentro del intervalo de niveles. Entonces, aquí sería correcta la opción A, ¿vale? RMR, con motivo de su toma de posesión como funcionario de carrera en el cuerpo especial en el Centro Penitenciario de Marbella, pregunta si tiene derecho a un permiso retribuido por cambio de residencia. Aquí sí que tiene derecho a un permiso retribuido desde la toma de posesión. Por eso se le llama
falso plazo posesorio. ¿Cuál es el permiso que tiene? Hay cambio de localidad de residencia, permiso retribuido de 1 mes. Nos vamos al Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo. Aplicamos por esta disposición adicional quinta. Permiso retribuido de 1 mes desde la toma de posesión. Por eso justificamos aquí esta pregunta en la opción C. Real Decreto 364/95 de 10 de marzo. Supuesto 5. La funcionaria PLM perteneciente al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y con destino en el Centro Penitenciario de Langreo trabaja en la Oficina de Administración desde hace 3 años, teniendo un conocimiento integral del funcionamiento de la misma. En la fecha de los hechos está trabajando en la tramitación de los expedientes de contratos del centro. El 15 del 2 del 2023, el administrador le dice verbalmente que a partir de esa fecha se va a tener que hacer cargo del pago de las facturas de anticipos de caja fija y de hacer las cuentas justificativas. La funcionaria le dice al administrador delante de testigos que ella no va a hacer eso, pues no es su cometido. Ese mismo día el administrador le da orden por escrito que se haga cargo del cometido señalado. En ese momento la funcionaria le responde: no me da la gana de hacer los anticipos de caja fija, ya los he hecho muchos años, y si se ha dado de baja el que los venía haciendo, no es mi problema. El 13 de marzo del 23 se dicta acuerdo de incoación por una falta grave hacia la funcionaria a la que se le notifica el acuerdo el 15 de marzo del 23. Antes de incoarse el procedimiento disciplinario se abrió una información previa, en la que se tomó declaración a los testigos, en cuanto a la validez de dicha prueba testifical. En esta primera pregunta si antes de incoarse el procedimiento se abre esta información previa, será válida si se incorpora el expediente por el instructor y los testigos ratifican en sus declaraciones. Bueno, sabéis que el TREBEP no recoge, el procedimiento disciplinario no recoge esto, y tenemos que irnos al 3386 y también en la ley 39/2015, en su artículo 53 y sucesivos, nos habla de todo ello, ¿vale? Tanto en los derechos y los intereses en el procedimiento administrativo como esta información previa o información reservada que se va a hacer previo al inicio del expediente disciplinario. En cuanto a la segunda de las preguntas, dice: indique como fechas de inicio la prescripción de la infracción y el inicio de la caducidad del procedimiento abierto por infracción grave, así como la falta de considerar que se le notificó a PLM en el acuerdo de incoación. Tenemos que entender que la prescripción de la infracción es el tiempo que va desde que se comete, nos daba aquí la fecha de la comisión, el 15 del 2, ¿vale?, del 2023, prescripción de la infracción, hasta que se inicia el procedimiento. Y la caducidad del procedimiento el cómputo empieza desde el acuerdo de incoación, no desde la notificación, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que considerar la fecha, el acuerdo de incoación, 13 del 3 y se le notifica el 15. Es correcta la opción C. Prescripción de la infracción desde la fecha de la comisión. Prescripción o caducidad del procedimiento desde el acuerdo de incoación, no desde la notificación. Bien, el día 20 nos dice, del febrero del 23 se presenta en la oficina de administración el jefe de mantenimiento buscando al administrador para preguntarle sobre un contrato que estaba tramitando para la realización de una obra en el polideportivo. Como el administrador está reunido, le pregunta a la funcionaria el estado del contrato. PLM busca el expediente del contrato observando que la obra puede tener un coste aproximado de 35.000 euros sin IVA. Bueno, ten en cuenta que los contratos siempre nos vamos a regir para el tipo de procedimiento en función del valor estimado. Artículo 101 de la Ley de Contratos, este valor estimado va sin impuestos. Entonces se podría tramitar contrato de obras, sabéis que el 118 nos dice inferior a 40.000 euros, 35.000 euros sin impuestos es inferior a 40, se puede hacer como contrato menor. Sí, se puede hacer mediante contrato menor de obras. Opción correcta, la D. Cuando se efectúa el correspondiente proyecto, se estima que la duración del contrato será de 12 meses, pero se prorroga por 6 meses más. Contratos menores no pueden tener prórrogas, entonces, si el contrato es de 12 meses y tiene una prórroga de 6 meses más, ya no podríamos irnos por el artículo 118. Tendríamos que irnos al 159.6, que nos permite hacer un contrato de hasta una duración de hasta un importe de 80.000 euros. Entonces sería correcta la opción B de Barcelona. La pregunta 25 nos dice: finalmente el contrato se adjudica a la empresa Reformas García por importe de 30.000 euros sin IVA. Durante la ejecución del contrato la empresa incumple parcialmente los compromisos. ¿Se le puede imponer penalidades previstas en los pliegos? Sí, aquí tenemos que ver que las penalidades
El importe del precio es 30.000 euros. Las penalidades, en este caso por incumplimiento parcial, hasta el 10% del precio de adjudicación. Entonces, la penalidad puede ascender hasta 3.000 euros. Nos iríamos a la ley de contratos, a su artículo 192. Vamos a ello para verlo en cuanto a estas penalidades en los contratos. Aquí, incumplimiento parcial o defectuoso. No podrán ser superiores al precio del contrato. El precio era 30.000 euros, no superiores a 3.000 euros, que sería el 10% de estos 30.000. Sería correcta esta opción C de Castellón. Supuesto 6. Se recibe en el Servicio de Gestión de Penas la siguiente documentación penal relativa a VRJ, natural de Alicante, que tenía domicilio en Valencia, aunque actualmente se encuentra cumpliendo una pena de prisión en Logroño 2. Ejecutoria de la sección del penal del Tribunal de Instancia número 2 de Madrid con fecha 1 del 10 del 25, ejecutando o ordenando ejecutar el programa impuesto como condición de la suspensión de la pena de prisión. Es decir, le imponen pena de prisión y como condición le van a imponer un programa, ¿vale? Entonces, artículo 80, se suspende la ejecución y es una pena de prisión impuesta por la sección de violencia sobre la mujer. Artículo 83 del Código Penal llevará el 1, el 4 y el 6, ¿vale? No aproximarse a la víctima, no residir en determinados lugares y obligación de hacer un programa de biogen de forma obligatoria. La sentencia número 4725 de la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Alcalá, firme el 10 del 9 del 25, en la que se condena a VRJ por delito de violencia de género el 173.2 a 1 año de prisión y privación de tenencia y porte de armas durante 3 años. En la misma se suspende la pena de prisión por un plazo de 2 años condicionado al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes. No delinquir, participar en el programa reeducativo sobre violencia de género, prohibición de aproximarse a la víctima o de comunicarse con ella durante el plazo de 1 año. El SGPMA envía al Centro Penitenciario de Logroño el Plan Individual de Intervención y Seguimiento. Plan Individual de Intervención y Seguimiento, sabéis que aquí va de artículos 14 al 19 y después en la instrucción 10/2011 de la Secretaría General. Con la aprobación de la Administración Penitenciaria va a impartir en el centro. VRJ se opone a que se cedan sus datos personales a la institución no penitenciaria y manifiesta su negativa a realizar el programa. El Servicio de Gestión de Penas informa de este hecho a la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Alcalá de Henares. ¿Cuál es el órgano competente para hacer las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento? El de la localidad donde resida, ¿vale? ¿Dónde reside? El Centro Penitenciario de Logroño 2. Entonces, como residía en Logroño, lo tiene que llevar a cabo el de Logroño. ¿A quién corresponde velar por el cumplimiento de la prohibición de aproximarse a la víctima o de comunicarse con ella con cualquier medio durante el plazo de 1 año? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el artículo 83 del Código Penal, acuérdate, artículos... el apartado 1 al 4 es competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Después 6, 7 y 8, Servicio de Gestión de Penas y medidas alternativas. Entonces nos está preguntando el hecho de no aproximarse a la víctima, aquí en el artículo 83, estas 4 primeras le corresponde a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cuándo finaliza el plazo de suspensión de la pena de prisión en el supuesto que no sea prorrogado? Tenemos que empezar a computar desde que la sentencia es firme. Nos dice en el caso que no sea prorrogado y es firme el 10 del 9 del 2025, entonces 2 años a computar desde el 10 del 9 del 2025, 10 del 9 del 2027. ¿Lleva razón VRJ a oponerse a que se cedan sus datos personales a la Consejería de Igualdad? Bien, la Ley de Protección de Datos... Tenemos que ver que la cesión entre administraciones públicas, justicia, prisiones, comunidades autónomas para el cumplimiento de algo de interés público o obligación legal no requiere consentimiento del interesado. Entonces es correcta la opción D. ¿Actuó correctamente el Servicio de Gestión de Penas comunicando la negativa al cumplimiento de la sección de violencia de género sobre la mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Alcalá de Henares? No. ¿A quién se lo tiene que comunicar? Se lo tiene que comunicar al Tribunal de Instancia número 2 de Madrid, que es el que ha dictado la ejecutoria. Vale, siempre nos vamos a fijar en el que dicta la ejecutoria. Tribunal de Instancia número 2 de Madrid, que es el que dictó esta. ¿Vale? Tribunal de Instancia número 2 de Madrid sería correcta la opción B.
Supuesto 7. El interno JSL se encuentra preso por un presunto delito contra la salud pública tras ser detenido cultivando marihuana en su domicilio sin la colaboración de más personas. Tiene autorizada una comunicación con su madre, su padre, su hijo, Joan, de 8 años. Una comunicación familiar del artículo 45, ¿vale? Es correcta. Con ocasión de un control rutinario efectuado por la unidad de accesos de la unidad cinológica del Centro Penitenciario de Plasencia, el perro de esta unidad marca insistentemente a la madre del interno. Efectuado el cacheo con desnudo integral a la madre del interno, ordenado por la jefa de servicios, no se observa que porte objeto prohibido alguno, por lo que se le permite celebrar la comunicación familiar prevista junto al resto de familiares, pese a que siguen existiendo sospechas fundadas de que porta alguna sustancia en su interior. Finalizada la comunicación, se efectúa cacheo con desnudo integral al interno, siendo infructuoso, por lo que se solicita del juzgado autorización para someterlo a rayos X, prueba en la que se detecta que porta en el interior 2 teléfonos móviles y un paquete de color marrón, susceptible de ser algún tipo de droga. Se le indica al interno que entregue lo que lleva en su interior y ante la negativa se le ingresa en una celda de videovigilancia sin desagüe hasta que entrega los 2 objetos prohibidos. Finalmente, el interno evacúa 2 teléfonos móviles y un paquete de una sustancia que, una vez analizada, son 600 gramos de heroína. Al interno se le aplican limitaciones regimentales del artículo 75.1, siendo trasladado a Alcaudete. La primera nos dice: teniendo en cuenta la relación de los comunicantes, ¿es ajustada la normativa en materia de comunicaciones y visita la comunicación familiar autorizada? Sí, se trata de familiares de JSL. Hay que tener en cuenta que el artículo 42 del reglamento establece las condiciones generales para comunicar y después en el 45 lo entendemos como una comunicación especial. La segunda nos dice: ¿es ajustado a la normativa la posibilidad de efectuar un cacheo con desnudo integral a la visitante en el supuesto que nos ocupa? Sí se le puede hacer un cacheo con desnudo integral, en este caso, porque esta posibilidad se encuentra prevista en el 45.7. No os confundáis con el 68.2. Se establece con las condiciones del 68.2, pero la opción D tampoco la podemos dar por válida, porque si ella se niega a hacer el cacheo, lo único que va a suceder es que la comunicación no se va a celebrar, pero sí que se puede proceder al cacheo con desnudo integral, ¿vale? Esta mujer se puede negar, la comunicación no se celebra, es válida la C. ¿Se puede haber impedido la entrada a la madre de JSL a la comunicación familiar prevista y autorizada? La primera de las opciones nos dice: sí, porque existen razones de seguridad y buen orden en el establecimiento para que el director hubiera restringido la comunicación, no permitiendo a la madre comunicar con el interno. Digamos que esta mujer ya está dentro de lo que es la comunicación que se va a celebrar. Entonces, lo que se puede hacer es que el jefe de servicios ordene la suspensión de la comunicación. ¿Es correcta la opción B? Sí, al existir razones fundadas de que la comunicante podía poner en peligro la seguridad del establecimiento, la jefe de servicios podría haber suspendido la celebración con la citada visitante, es decir, con su madre. Sería correcta la B. Lo vamos a argumentar por el artículo 44 del reglamento. Sería la forma de justificar esta. La 33 es la B. Y lo vamos a justificar aquí. Cuando existan razones fundadas para creer que los comunicantes pueden estar preparando alguna actuación delictiva o que atente contra la convivencia o la seguridad, ¿vale? Atenta contra la seguridad del establecimiento. Es esta opción B la correcta. ¿A quién corresponde adoptar el acuerdo de someter a JSL a exploración radiológica? Fíjate, nos dice: al director debiendo recabar la autorización del juez central de vigilancia. No es correcto, a la jefe de servicios tampoco. Perdón, que me estaba equivocando. Al director debiendo recabar la autorización del juez central de vigilancia penitenciaria. Esta no es correcta. Juez central de vigilancia no sería correcto porque es autoridad judicial competente, normalmente es el juez de vigilancia y si no fuera habido sería el juez de guardia. Entonces esa es la forma de proceder. Tenemos que dar por correcta la opción C de Castellón. Es juez de vigilancia en todo caso, salvo que el juez de vigilancia no fuera habido, entonces en su caso sería el juez de guardia. Estando ya en el centro penitenciario de Alcaudete, JSL es finalmente sancionado por la comisión disciplinaria. ¿Qué recursos pueden interponerse sucesivamente contra el citado acuerdo sancionador y contra las resoluciones judiciales? Bien, en primer lugar,
tenemos que ver que en materia disciplinaria solo cabe recurso de, en primer lugar, el recurso de reforma, o llamado en el ámbito de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recurso de alzada o apelación atípica ante el juez de vigilancia en el plazo de 5 días hábiles. El juez de vigilancia resuelve este recurso y ante ese auto puede interponerse reforma. Y en el recurso de reforma agota el procedimiento. Entonces, la opción correcta en la pregunta número 35 es la 5. Apelación entendida esta como alzada o apelación atípica ante el juez de vigilancia contra el acuerdo sancionador y reforma contra el auto desestimando la apelación ante el mismo juez. Sería válida la opción D de Dinamarca. Último supuesto, BMB de 20 años de edad, interno en el centro penitenciario de Albarracín, que cumple condena por delito de homicidio clasificado en segundo grado y con aplicación del artículo 75.1, está ingresado en el módulo 7, destinado entre otros para internos en régimen cerrado. Fijaros, un interno joven, no ha cumplido los 21 años de edad. Sobre las 8:30 del 24 de octubre, cuando iban a proceder a la apertura de la celda para su salida, observaron que BMB disponía del palo de la fregona con el que debía limpiar su celda. Por ello, los funcionarios de servicio requirieron al interno para que previamente a la apertura de la celda les hiciera entrega del mismo, a la que se negó sin mostrar actitud violenta alguna. A continuación, fue requerido a colocarse al final de su celda y poder así retirar el palo de la fregona. Acto seguido, el funcionario AND abrió la celda hallándose el interno al final de la misma, y en el momento que se disponía a recoger el palo de la fregona, el interno se abalanzó sobre él de forma sorpresiva, violenta e inopinada, y con ánimo de menoscabar su integridad física. Le propinó un fuerte golpe con el puño en la cara que le dejó conmocionado y aturdido. Ante tal situación intervino la funcionaria Carr, que trató de inmovilizar al interno, que se resistía de forma activa y grave, pudiendo reducirlo tras hacer uso de la fuerza mínima indispensable para tal fin. La primera pregunta. Previamente al momento de cometer la agresión, ¿era correcta su ubicación en el régimen cerrado? Sí. Hay que tener en cuenta aquí, siempre que hiciese vida aparte y separada de los internos clasificados en primer grado a lo que es de aplicación el régimen cerrado. Claro, hay gente que se va a confundir aquí, dice, no, en ningún caso está expresamente prohibido que los internos del 75 permanezcan en régimen cerrado. No, muchas veces los 75.1 cumplen en departamentos de régimen cerrado, pero hay que separarlos debidamente de los demás internos. Están en una limitación regimental del 75.1. La B nos dice, sí, pero solo en el caso que pase a módulo hubiera estado motivado por la seguridad y buen orden de Albarracín. No es únicamente por ese caso, ¿vale? El pase a ese módulo no únicamente por esto. Es correcta la opción D. En el supuesto de que BMB hubiese estado clasificado en primer grado y sujeto a régimen cerrado, ¿cuántas horas de salida al patio? El régimen cerrado no nos habla de salida al patio, nos habla de vida en común. Tiene 4 horas de vida en común como mínimo y ampliables a 3 horas más para actividades programadas. Entonces, no podemos dar 3 horas como máximo porque son 4 horas de vida en común, no 4 horas de salida al patio. Entonces es correcta la opción C. No se puede contestar esta pregunta con los datos que nos dan. Es hora de vida en común. En régimen cerrado hacen vida en común. Tienen sala de estar, tienen patio, zonas comunes, etc. Lo único que tiene que cumplir es el principio celular y están clasificados en primer grado. Pero con estos datos no se puede contestar. Si BMB hubiera tenido asignada la modalidad de vida de departamento especial, ¿con cuántos compañeros de internamiento hubiera podido permanecer en su salida al patio? Con otro interno más. Que nadie se confunda, ¿vale? Está en 91.3, nos pregunta por un departamento especial. Con otro a mayores, nada más. Si BMB hubiera tenido asignada la modalidad de vida de módulos cerrados, ¿podría ser reasignado a departamentos especiales? La única justificación que damos aquí, y hay que entender que en este artículo 92 la reasignación habla cuando pasamos de 91.3 a 91.2, pero de entre las opciones que nos da, la correcta y única que puede valer es sí, porque protagonizó un incidente regimental grave que puso en peligro la integridad del funcionario AND. En estas de abajo, estas ya las descartamos porque lo acuerda la Junta de Tratamiento, no el Consejo de Dirección. Entonces, no únicamente necesitamos arma o objeto peligroso, solo puede ser correcta la B, por descarte. BMB lleva 6 meses y medio en la modalidad de vida de régimen cerrado, sin que la revisión que se acaba de efectuar haya considerado necesario cambio alguno en la modalidad. ¿Debe remitirse el acuerdo al centro directivo para su resolución? Sí, porque es joven, ¿vale? Entonces, en todo caso, cuando lleve más de 6 meses, nos vamos al artículo 92,
4 del reglamento. Con esto damos por finalizado el examen. Espero que te haya servido de ayuda. Si es así, dale al like, comparte el vídeo que me ayudas enormemente. Un saludo.